Vamos a dar continuidad a nuestras cápsulas aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y ahora vamos a ver la cápsula número 7.3. Está realizada por estos tres profesores que aparecen aquí, profesores investigadores de tiempo completo en el área de matemáticas, en el Departamento de Pública y Cultura, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Entonces, la vez pasada, la cápsula anterior, estábamos viendo las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Las vimos en series simples de frecuencias. Ahora vamos a ver una segunda parte en series de clases de frecuencias y también en datos agrupados. Entonces, vamos a empezar con nuestra frase. Las palabras que no van seguidas de hechos no valen nada. Esopo griego. Hace muchos siglos nos los habían dicho esto. Bueno, vamos a continuar con la serie con frecuencias que vimos en la cápsula anterior, tomando este ejemplo de la cápsula 5, en descripción de datos de la primera parte. Entonces, habíamos visto que durante el mes de julio en una determinada ciudad se habían registrado las siguientes temperaturas máximas. Y eran 31 datos, mismos que ya trabajamos y que habíamos ordenado ya inclusive en una hoja de Excel, que también tienen las cápsulas de cómo se hace en Excel. Entonces, continuando con este ejemplo, aquí están los datos ordenados, perdón, los datos tal cual como están. Enseguida están numerados los lugares de los datos, el número de datos que aparece, y después aquí ya están todos los datos ordenados. La temperatura más pequeña, 27, y la más alta, 34. Entonces, nosotros habíamos hecho la tabla de frecuencias. Habíamos dicho que la moda hay que ordenar los datos, y aquí pusimos las temperaturas, que dijimos que es una variable cuantitativa continua, que empieza de 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 grados. Aquí pusimos la frecuencia absoluta de grado 27, nada más hay una, de grado 28 hay dos. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, como podemos observar aquí en esta tablita, en nuestra tabla de frecuencias, la que más se repite 8 veces es la temperatura 31. Entonces, esa sería la moda, igual al grado 31 grados de temperatura. Es la que más repite. Así es como calculamos la moda en esta serie. Ahora, utilizando este mismo ejemplo, ¿cómo calculamos la mediana? Como tenemos 31 datos, y dijimos que para los números impares íbamos a utilizar n más 1 entre 2. Tenemos 31 datos, que sería n más 1, sería 32 entre 2, 16. Quiere decir que la mediana divide exactamente a la mitad. El 50% de los valores arriba de la mediana son menores. Y los otros valores más altos es el otro 50% a la mediana. Entonces, quiere decir que la mediana viene siendo al 30% de estos datos. Entonces, fíjense bien cómo ya hemos estado avanzando en las medidas de tendencia central. Esta es la segunda parte. Ahora, si queremos calcular la media o promedio, nosotros no lo vamos a calcular como lo hicimos antes. En este caso, en esa tablita tenemos aquí las temperaturas. En este caso, en la segunda columna, tenemos las frecuencias absolutas. Entonces aquí tenemos una vez la temperatura 27, dos veces la temperatura 28, 6 veces la temperatura 29, para lo cual
lo que vamos a hacer nosotros para calcular nuestra X barra, o sea, la media de la muestra, tendríamos que tomar cada renglón de mi temperatura, que le llamaría X subíndice Y, por la frecuencia absoluta. En este caso 1. Entonces tenía que multiplicar 27 por 1, que me da 27. En la segunda sería mi segunda renglón, X subíndice 2, que sería temperatura 28, multiplicada por el número de veces que aparece esta frecuencia, en este caso 2. Entonces 28 por 2 nos da 56. El tercer valor, que es 29 grados, multiplicado por la frecuencia, que es 6, 29 por 6 me da 174. Y así lo voy a hacer para cada una de ellas. Aquí le puse una n' para no confundirla con el total de datos. El total de datos son 31, ¿sí? Que es lo que lo vamos a dividir. Y aquí está la misma fórmula de arriba, esta que está aquí abajo, pero aquí está ya más resumida con la simbología de la sumatoria de la letra griega mayúscula. Esto que está aquí en la parte de abajo es lo mismo que tenemos aquí arriba. Entonces, seguimos multiplicando 30 por 7, 210, 31 por 8, 248, así sucesivamente. Entonces, nuestra formulita nos dice XI por FI, toda la suma, ya lo hicimos aquí, toda la multiplicación. Después hay que hacer toda esta sumatoria. La sumatoria de todo esto nos va a dar 944. Esos 944 lo vamos a dividir entre el total de datos. Entonces, 944 entre 31 nos va a dar 30.45. Entonces, para este ejemplo, para esta serie de datos, la media nos da 30.45. Ya sacamos la moda y ya sacamos la mediana. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos series de clases con frecuencias o datos agrupados? Vamos a tomar el ejemplo de la cápsula 6 en la descripción de datos de la segunda parte, donde estuvimos trabajando unos puntajes obtenidos en una evaluación de alumnos, que el puntaje máximo era 50 en un grupo de estudiantes. Y aquí están todos los puntos que obtuvieron cada uno de los estudiantes. Y nosotros ya habíamos hecho estos intervalos, ya habíamos hecho nuestra tabla de frecuencias. Recordemos que hicimos intervalos de 5 en 5 para los datos agrupados. Entonces, tomando ese ejemplo, si necesitan revisar cómo hicimos la tabla, tienen que remitirse a la cápsula que les mencioné. Entonces, para los datos con un intervalo agrupados que va del 0 al 5, aquí el 0 está incluido en paréntesis cuadrado, en paréntesis redondo no está incluido, se acerca tanto como pueda porque en el siguiente aparece el 5. Esto está en la explicación en esta cápsula. Y aquí sí es la marca de clase. La marca de clase es mi variable, es mi representante de este intervalo. Sacándolo 0 más 5 entre 2 me da 2.5. Así es como sacamos la marca de clase. Y aquí pusimos la frecuencia en este intervalo, cuántas veces aparece entre 0 y 5. Aparece una vez, entre 5 y 10 una vez. Entonces, esta es la frecuencia absoluta y tengo en total 40 datos. Aquí pusimos la frecuencia acumulada, que la dejé. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Como no podemos hacer operaciones con estos intervalos, mi representante, que es la marca de clase 2.5, con esto sí, por eso sería el que me está representando esta tabla, lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. 2.5 por 1 me da 2.5. 7.5 por 1 me da 7.5. 12.5 por 3, 37.5. 17.5 por 3 o 52.5. Y así me voy multiplicando cada una de estas. Y aquí ya nada más tengo la multiplicación por cada variable por mi frecuencia absoluta. Si se fijan, es la misma fórmula que utilizamos hace un momento. Por aquí estamos teniendo la frecuencia.
Ahora, vamos a hacer la sumatoria de todo esto y nos da el valor de 1200. Entonces, como ya tenemos la sumatoria de las XI por FI, la vamos a dividir entre el total de nuestros datos. En este caso sería 1200 entre 40, nos da 30 y obtenemos la media o el promedio. Ahora, de esta misma tabla, vamos a obtener la moda y vamos a obtener la mediana, que se calculan de manera diferente a como la habíamos calculado en la cápsula anterior y en el ejemplo anterior. Entonces, para el cálculo de la moda en series de clases con frecuencias o datos agrupados, lo primero que vamos a tener es que todos los intervalos deben de tener la misma amplitud, que vayan de 5 en 5, de 3 en 3, de 10 en 10. Entonces, la moda va a ser igual a L subíndice I, que es el límite inferior de la clase modal, más, en el numerador vamos a poner la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la clase modal, que aquí se los pongo. Todo esto va a estar dividido, esta parte que está aquí, si se fijan, es igual a esta. Usamos paréntesis porque vamos a sumar otra diferencia. La frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta inmediatamente posterior a la clase modal, y donde A subíndice I es la amplitud de la clase. Por eso lo vamos a multiplicar. Y es mejor irnos directamente al ejemplo para que podamos entender cómo vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, teniendo el mismo ejemplo, debemos de tener nuestro intervalo. Aquí les añadí una columna que no se nos olvide que está ahí, es el número de renglones que tenemos. Por eso tenemos X, Y. Esta es mi primera marca de clase para el primer renglón, para el segundo renglón, tercero, y así nos vamos hasta el 10º renglón. Esta, obviamente, que no se suma, ya lo habíamos dicho en las tablas de frecuencias. Aquí tenemos mi frecuencia absoluta, que es la misma que tuvimos hace rato. Y aquí tenemos la frecuencia acumulada, que por el momento no la vamos a utilizar. Y aquí tenemos ya el dato que habíamos hecho, la multiplicación de hace un momento. Pero ¿cómo vamos a calcular la moda? Aquí volví a escribir la fórmula. Fíjense bien. En la moda, lo primero que vamos a ver es la frecuencia absoluta. ¿Cuál de estos valores se repite más? Si se fijan, el número mayor de todos esos valores es el número 10. Entonces, como es el número 10, lo puse en color verde para no perdernos. Está en el 8º renglón. Quiere decir que está en el rango de 35 a 40 en este intervalo. Si se fijan, los intervalos van de 5 en 5. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Primero ve el límite inferior de tu clase modal. Como es este, el renglón, el límite inferior es 35 y el límite superior es 40. Entonces me interesa el límite inferior y ponemos el 35. Después me dice que vea la frecuencia absoluta de mi clase modal. En este caso es 10 y lo ponemos aquí. Y me dice que vea la frecuencia anterior, F subíndice I. Si este vale 8, mi I vale 8, una 8 menos 1 me da 7, entonces me tengo que ir al renglón de arriba, pero en la columna de la frecuencia absoluta, que en este caso es 7, y lo ponemos aquí. Estos dos los conservamos igualitos, si se fijan, es lo mismo, lo ponemos, luego ponemos sumatoria y ponemos un paréntesis. Me está diciendo que ponga la frecuencia de la clase modal, en este caso es 10, y que le reste la frecuencia posterior a la clase modal. O sea, 8 más 1 me da 9, que sería el número 4. Aquí lo podemos ver directamente. El posterior es el 4. Entonces le ponemos el 4 y lo vamos a multiplicar por
la amplitud del intervalo. Y para poder hacer esto, todos los intervalos tienen que tener la misma amplitud, si no, no podríamos utilizar este tipo de fórmula. Entonces lo vamos a multiplicar, este asterisco significa multiplicación por 5. Entonces sería 35, vamos a ir haciendo primero las operaciones. 10 menos 7, 3. 10 menos 7, 3. 10 menos 4, 6. Después vamos a sumar estos dos y me queda 35 más 3 en el numerador, más 9 multiplicado por 5. Primero hacemos la división de estos dos. 3 entre 9 nos da 0.3333. Y esto va a estar multiplicado por 5. Entonces, 0.333 por 5 me va a dar 1.666. Y todo esto se lo voy a sumar al 35. ¿Se fijan? Primero las operaciones, hacemos los paréntesis y poco a poco vamos haciendo la prevalencia de las operaciones en matemáticas. Entonces, 35 más 1.666 nos da 36.666, pero si lo ponemos a dos decimales, sería 36.67. Y este valor de la moda tiene que estar dentro de este intervalo. Si es un número menor a 35, un número mayor de 40, en algo nos equivocamos. ¿Se fijan? Que el valor de la moda está entre 35 y 40, que es 36.67, el valor más exacto. Así es como calculamos la moda. Ahora, ¿cómo calculamos la mediana? La mediana para series de clases con frecuencia o datos agrupados, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que tener nuestra tabla de frecuencias, la amplitud de los intervalos tienen que ser la misma y fijarnos en la frecuencia acumulada hasta donde llega la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Es decir, tenemos que buscar el intervalo donde se encuentre el total de datos entre dos. Entonces, la mediana va a ser igual L subíndice I, que es el límite inferior de la clase donde se va a encontrar la mediana. Ponemos el total de datos entre dos y le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, o sea, I menos 1. Y lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta de la clase mediana y después lo vamos a multiplicar por la amplitud de la clase. Es mejor viéndolo directamente en el ejemplo. No olvidemos esta fórmula. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí tenemos la misma tablita. Intervalos de 5 en 5, nuestra marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Y aquí conservé esta columna. Entonces, quedamos que primero el total de datos los vamos a dividir entre 2 y me da 20. ¿Dónde voy a buscar? Si nos damos cuenta, hasta aquí llevamos acumulado nada más un dato desde el 0 hasta el 5. Aquí estamos acumulando desde el 0 hasta el 10, dos datos. Aquí este 5 nos está diciendo que del 0 al 15 llevamos acumulados 5 datos. Aquí desde el 0 hasta el 20 llevamos acumulados 8 datos, por eso esta es la frecuencia acumulada. Entonces queremos ver hasta dónde están acumulados 20 datos. Entonces nos damos cuenta que en esta frecuencia absoluta, después del 10, hasta aquí van 17 datos acumulados desde el 0 hasta el 30. Entonces aquí, como van 17, todavía no se encuentra el número 20. Pero aquí nos damos cuenta que desde el 0 hasta el 35 ya van acumulados 24. Entonces quiere decir que en este intervalo marcado con amarillo es donde se encuentra lo que yo estoy buscando. Entonces lo ponemos así en amarillo y quiere decir entonces que el límite inferior de mi clase mediana va a ser 30 y ponemos el 30. Aquí tenemos la formulita. Aquí abajo se las puse. El límite inferior es 30. Y luego nos está diciendo que es n entre 2, 20. Aquí ya lo calculamos, ponemos el 20. Le vamos a restar la frecuencia
acumulada anterior a la clase mediana. La anterior a la clase mediana sería 17, o que es lo mismo, y menos 1, esta es y, que está en 7, le quitamos 1 y es el 6, que sería el 17. Entonces le restamos 17 y lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta de la clase mediana. En este caso, si nos fijamos en la columna, es el número 7 y lo ponemos acá. Y lo vamos a multiplicar por la amplitud del intervalo, que debe ser la misma, y es 5. Entonces, primero hacemos esta resta, 20 menos 17 nos da 3 entre 7. Luego hacemos esta división, 3 entre 7, que nos da 0.4286. Y mantenemos el 30, hacemos esta división y lo multiplicamos por 5. Entonces, primero hacemos la multiplicación antes de hacer la suma. 0.4286 por 5 nos da 2.1429, que si se lo sumamos a 30, nos va a dar 32.1429, pero como aquí lo queremos a 2 decimales y este 2 es menor a 5, se queda nada más como 32.14 la aproximación. Entonces, esta es la forma de calcular la mediana en esta tablita que ya vimos. Y vamos a terminar esta cápsula con esta frase. Hay un pasado que se fue para siempre, pero hay un futuro que todavía es nuestro. Entonces, como siempre, les recuerdo cualquier duda, preguntárselas a su profesor. Estas cápsulas están hechas para recordarles ciertas cosas que no se les olviden, pero sí les recomiendo que vayan a los libros recomendados en la bibliografía de su clase. Gracias.